Es un honor presentar a la licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios México-Estados Unidos de nuestra UNAM, con especialidad en Derechos Humanos en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, especialista Liliana Andrea Granados Covarrubias, quien el día de hoy abordará el tema migración y derechos humanos. Migración y derechos humanos es un binomio que ha estado presente en la agenda bilateral México-Estados Unidos, hoy más que nunca presente porque con el cambio de gobierno norteamericano se utilizó como una bandera electoral por parte del actual presidente de Estados Unidos de Norteamérica. La violación de los derechos humanos de las personas que cruzan estas fronteras entre México y Estados Unidos se incrementa con migrantes centroamericanos que en su tránsito por México para llegar a Estados Unidos y Canadá lo hacen de manera ilegal y ocasionalmente violenta. México es un país de tránsito y de destino de migrantes. Por ello, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible debe llevarnos a la construcción de mecanismos que coadyuven a la reconstrucción de valores como lo son la justicia, el respeto, la tolerancia y la paz universal, pero sobre todo a fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, teniendo como base fundamental el principio de legalidad. La defensa de los derechos humanos debe ser un rayo de luz en medio de las tinieblas. Es un honor dejarlos en compañía de la especialista Liliana Andrea Granados Covarrubias. Maestra, bienvenida. Buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta Facultad de Derecho, por haberme hecho la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes en esta charla, que estoy cierta nos va a dejar un buen sabor de boca. Gracias al doctor Víctor Hernández Granados Carrión, jefe de la División de Universidad Abierta, a todos mis compañeros de la División de Universidad Abierta, que hicieron posible que el día de hoy esté con ustedes. Vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante, pero sobre todo apasionante e interesante, como son la migración y los derechos humanos. Hablar de migración implica hacer un recorrido histórico del constante tránsito que han realizado miles de personas en busca de trabajo, de mejores condiciones de vida, buscan asilo o simplemente lo hacen para reunirse con sus familias. Hay quienes dejan sus países de origen porque desean alejarse de los conflictos políticos, económicos, sociales, culturales. Sobre todo, huyen de la pobreza y la falta de oportunidades, como es el caso de Guatemala en estos días. Otros sufren las inclemencias del cambio climático, desastres naturales, etc. Perdón porque inicié esto y no hice la aclaración de que están aquí dos personas, sumamente importantes para mí, tanto en el ámbito académico como en lo personal, de quienes he aprendido muchísimo y de quienes he aprendido a valorar el respeto y la promoción de los derechos humanos. Uno de ellos es mi padre, a quien le debo el que yo esté estudiando derechos humanos, ¿no? Gracias a las luchas constantes de él con otros compañeros de abogados, hicieron posible que los derechos humanos estuvieran ahora en el texto constitucional, a quien le pido un fuerte aplauso. Gracias. Asimismo, agradezco la presencia de un ser maravilloso, de quien he aprendido mucho, de una persona que, aparte de ser un gran académico, un gran político, es un gran ser humano y de quien también he aprendido muchísimo, el doctor Manuel Granados Covarrubias. Ante todo, mi hermano.
Fundamentalmente, la presencia de una persona que para mí es el mayor tesoro que tengo en esta vida, mi hija, Andrea Daniela Díaz Granados. Y perdón, pero bueno, no esperaba la presencia de ellos, es algo emocionante que estén aquí. Continúo. Este desplazamiento de un lugar a otro, de un país a otro, se realiza en ocasiones por el deseo de hacerlo, que son los menos. Y la gran mayoría lo hacen por necesidad o porque se ve obligado a ello. Nos encantaría que estos desplazamientos fueran o se llevaran a cabo de manera ordenada, segura y no de forma violenta, ya que este tipo de actitud nos afecta a todos por igual y sobre todo en el ámbito internacional, de manera específica en la relación bilateral México-Estados Unidos. Al compartir una frontera de más de 3.000 kilómetros con nuestro vecino del norte, en donde se realizan no solo flujos comerciales, sino también de personas, se vuelve una frontera muy dinámica y conflictiva al mismo tiempo. Recordemos que la posición geográfica de México lo convierte en un país no solo de origen y tránsito, sino también de destino y retorno de migrantes. Por la parte sur, tenemos la frontera con Guatemala y Belice, en donde existe un intercambio comercial considerable y se ha registrado una intensa movilidad de centroamericanos provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, El Salvador, Honduras y Guatemala. Reflejo de ello son las constantes caravanas migrantes que se han registrado en México en los últimos días. Las personas salen de sus países de origen pensando que en el país de destino tendrán mejores condiciones de vida. Hay quienes piensan que llegando a Estados Unidos, el billete verde, o sea el dólar, los llenará de éxito y de fortuna, arriesgando su vida al momento de cruzar la frontera, de manera ilegal. No obstante, todas las dificultades y peripecias por las que tienen que pasar, no ha sido ningún obstáculo para evitar la migración. No importa el color de la piel, no importa sufrir robos, violaciones a los derechos humanos, ser presa de injusticias y malos tratos. Lo más importante es cruzar la frontera. No importa si los migrantes tienen que subir a la bestia, ir arriba de ese tren, y si al caer se mutilan una pierna o un brazo. Si tienen o no que pagar determinada cantidad de dinero para ocupar un espacio en la parte de arriba del tren, ¿no? No importa si cruzan en balsas o si tienen que ir adentro de las cajas de los camiones para tratar de cruzar. Si México tiene o no que pagar el muro. Lo más importante es llegar a Estados Unidos y salir de la pobreza que sienten y salir de la pobreza que tenían en sus países de origen. O en su caso, encontrar la paz y la tranquilidad que sienten al llegar a México. Si bien la relación bilateral México-Estados Unidos a lo largo de la historia ha sufrido altibajos, hay periodos en los que la relación bilateral se vuelve una luna de miel. Hay otros en los que dicha relación se tensa y se complica, y la política migratoria estadounidense se vuelve más dura al considerar, por ejemplo, que hoy en día Estados Unidos está viviendo la crisis de seguridad en su frontera, debido a las caravanas centroamericanas que cruzan por México para llegar a ese país. Mientras que la actual política migratoria mexicana se caracteriza por el respeto a los derechos humanos de los migrantes, por la aceptación de una migración legal y ordenada. Al rendir su informe de los primeros 100 días, el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la relación con los Estados Unidos es cordial y de manera textual señaló: no se usa un lenguaje acusatorio o ríspido, sino la diplomacia y la comunicación permanente. Mi gobierno no está a favor del uso de la fuerza para contener la migración, sino que se propone atender las causas que la originan. Como podemos observar, México tiene una posición de cautela frente a Centroamérica, toda vez que no debe ponerse en jaque la seguridad nacional de Estados Unidos. De ahí que México lleve una política exterior de no intervención y de solución pacífica de controversias.
entre naciones, conforme a lo señalado en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo de esta charla y de este trabajo que estoy haciendo y que he venido realizando tiempo atrás es demostrar que hasta que no haya estabilidad democrática en los países centroamericanos y mejore la situación económica en dichos países, la migración centroamericana en su tránsito por México para llegar a Estados Unidos y Canadá no disminuirá, sino al contrario, aumentará cada día más. El que México otorgue visa de trabajo no es la solución al problema migratorio, pero sí es una forma de cooperación internacional. Ahora bien, para poder disertar sobre este tema, es necesario saber qué entendemos por migración. ¿Cuál es la causa principal de la migración centroamericana en su paso por México para llegar a Estados Unidos? ¿Realmente los migrantes están en mejores condiciones de vida en los países de destino que en sus países de origen? ¿Por qué se violan los derechos humanos de los migrantes si todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, como se señala en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ahora, iniciemos. Gracias, doctor, bienvenido. Agradezco la presencia del doctor Hernán Becerra. Muchas gracias. El doctor, quiero decirlo, ha escrito varios libros sobre migración. Agradezco su presencia, usted tiene mucha experiencia en este tema y es un honor para mí que esté aquí. Vale, gracias. Gracias, doctor. Migración es el movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas. Incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos, mientras que emigración es el acto de salir de un estado con el propósito de asentarse en otro. Esas son las definiciones que nos da el glosario sobre migración y que ustedes lo pueden consultar en internet. Emigración es cuando una persona sale de un estado con el fin de asentarse en otro. De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, toda persona tiene el derecho de salir de cualquier país, incluyendo el suyo, y en casos especiales o en determinadas circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a ese derecho. Inmigración es el proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él. Según lo referido en los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, suscrito por los Estados miembros de las Naciones Unidas, la globalización es un fenómeno inevitable en la historia de la humanidad que ha acercado al mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. Dentro de este mundo globalizado, en donde cada día los flujos migratorios van en aumento, la estrategia fundamental del actual gobierno mexicano para enfrentar y frenar esta problemática fue la de establecer un plan de desarrollo integral para Centroamérica de manera conjunta con otros países. El propósito del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, es decir, su principal objetivo, es enfrentar el tema migratorio y entender las causas de este fenómeno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, impulsó la firma del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica con inversión tripartita de Estados Unidos, Canadá y México, a fin de que empresas y gobiernos de los tres países impulsen el desarrollo de sur a norte en América Central y se frene la migración.
Lo más importante es entender las causas del fenómeno migratorio. Si hay inversión en Centroamérica y en nuestro país, habrá desarrollo. Y con desarrollo, la gente ya no tiene por qué salir de sus países. Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del 13 de diciembre de 2018. El propósito de este plan es generar empleos y combatir la pobreza en Centroamérica y en nuestro país. Marcelo Ebrard Casaubon, actual secretario de Relaciones Exteriores de México, precisó que por parte de Estados Unidos existe el compromiso de inversión en estos tres países de Centroamérica por 5.8 billones de dólares para reformas institucionales y desarrollo económico en El Salvador, Guatemala y Honduras, y para la región sur de México de 4.800 millones de dólares, lo que representa un total de casi 11.000 millones de dólares. Dicho plan considera 4 ejes de acción que abarcan el origen, es decir, las causas estructurales de la migración, el tránsito y cómo proteger los derechos humanos de los migrantes en desplazamiento, el destino, que aborda la regularización y el refugio en caso de requerirlo, y el retorno. Asimismo, nuestro canciller Marcelo Ebrard, por su parte, recordó que El Salvador, Guatemala, Honduras y México representan a 160 millones de personas, por lo que el plan se convertiría en la primera y más importante aplicación del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. La declaración señala, entre otras ideas, la importancia de atender el fenómeno migratorio en forma conjunta, con una mirada regional, ya que ningún país puede atender esta problemática por sí solo, de manera aislada. Es el primer acuerdo que aborda todas las dimensiones de la migración internacional, además de que coadyuvará a fortalecer la soberanía nacional. Los puntos más sobresalientes del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, desde una perspectiva regional e integral a todo el ciclo migratorio, son: 1. Contempla la creación de un fondo para la implementación de programas que generen empleos y combatan la pobreza. Para ello, las cancillerías tienen la encomienda de trabajar de manera conjunta con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, a fin de llevar a cabo el Plan de Desarrollo Integral, retomando algunos aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. 2. Los países analizarán las causas estructurales de la migración irregular de manera conjunta. 3. Mejorarán los niveles de desarrollo y bienestar de los ciudadanos de los países de origen, por lo que ya no habrá necesidad de migrar. 4. Respeto a la dignidad de personas y familias migrantes. En este momento debemos reconocer el papel de México en este plan y la voluntad y cooperación de los países de América Central para poner un alto a las oleadas de migrantes. Solo que no basta con eso, sino también se requiere de cada uno de nosotros para que este instrumento de cooperación internacional que se propuso en Marrakech dé buenos resultados para todos. Recordemos que la migración segura y ordenada genera prosperidad, innovación y desarrollo en un mundo globalizado, y que estos efectos positivos pueden mejorarse con la cooperación internacional a través del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, aceptando cada quien su responsabilidad y cumpliendo con sus obligaciones conforme a la ley en la materia. Aquí
Lo que le hizo falta agregar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto, es que se requiere elevar el nivel de educación en México. Recordemos que la educación es la base fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y es un coadyuvante para buscar soluciones a problemas comunes que enfrentamos a diario, tanto a nivel nacional como internacional. Hago un pequeño paréntesis para resaltar que en mi conferencia antepasada del 28 de octubre de 2017 y del 5 de mayo de 2018, señalé de manera textual que en el caso de la frontera con Estados Unidos no se requiere tener leyes más severas y tampoco construir muros, como lo señaló el presidente Donald Trump, porque la migración no terminará. Hipótesis comprobada con las recientes caravanas migrantes. En el caso de nuestra frontera sur, señalé en aquella ocasión que se requería suscribir un acuerdo económico de la región para mejorar las condiciones económicas de los centroamericanos y evitar de esta forma el oleaje migratorio hacia México y Estados Unidos. Ahora, señores, ese acuerdo migratorio está dentro del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Asimismo, señalé eliminar la pobreza a través del desarrollo de políticas públicas eficientes, en donde realmente la gente que lo necesita se vea beneficiada. Eso es uno de los objetivos principales del plan en comento. Ahora bien, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular fue aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes en Marruecos el pasado 10 y 11 de diciembre de 2018. Se basa en los principios de la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos internacionales, así como los mandatos establecidos en la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes, donde se reconoce que los migrantes y los refugiados afrontan muchos problemas comunes y tienen vulnerabilidades similares, independientemente de ser grupos distintos y por lo tanto regirse bajo marcos jurídicos diferentes. Por lo anterior, es importante que los migrantes conozcan sus derechos, sus obligaciones y las diferentes opciones que tienen para poder migrar y que sean conscientes de los riesgos que entraña una migración irregular. El propósito de este pacto mundial es mitigar los factores adversos y estructurales que impiden que las personas puedan mantener medios de vida sostenibles en sus países de origen, obligándolas a buscar futuro en otros lugares. Con él se pretende reducir los riesgos y vulnerabilidades a que se enfrentan los migrantes durante las distintas etapas de la migración, respetando, protegiendo y cumpliendo sus derechos humanos y proporcionándoles atención y asistencia. Si revisamos el numeral 14 de dicho pacto, que a la letra dice: nuestro éxito dependerá de la confianza mutua, la determinación y la solidaridad de los estados para cumplir los objetivos y compromisos enunciados en este pacto mundial. Unidos en una cooperación ventajosa para todos, examinaremos los desafíos y oportunidades que plantea la migración en todas sus dimensiones, compartiendo responsabilidades y buscando soluciones innovadoras. Los principios rectores de este pacto es: uno, que se centra en las personas, en su calidad de migrantes. Dos, hay una cooperación internacional, pero esta cooperación internacional no tiene ningún carácter vinculante.
su autoridad dimana de su carácter consensuado, su credibilidad, su titularidad colectiva y el hecho de que su aplicación, seguimiento y examen sean conjuntos. Refiere que los estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional. Reconoce que el respeto del Estado de Derecho, las garantías procesales y el acceso a la justicia son fundamentales para todos los aspectos de la gobernanza migratoria. Habla del desarrollo sostenible y dice que se basa en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde se reconoce que la migración es una realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo sostenible de los países de origen, tránsito y destino, que exige respuestas coherentes e integrales, pero también refiere a los derechos humanos y dice: el Pacto Mundial se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y defiende los principios de no regresión y no discriminación. La aplicación del Pacto Mundial asegurará el respeto, la protección y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, durante todas las etapas del ciclo de la migración. También se reafirmó el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación contra los migrantes y sus familias, como es el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Como podemos observar, tanto los objetivos de este pacto como el referido en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica tienen como característica principal combatir no solo la pobreza en la región, sino lograr el desarrollo y el bienestar de los migrantes, hacer valer y hacer cumplir los derechos humanos de los migrantes independientemente de su estatus migratorio. Pero lo más importante es alcanzar el desarrollo económico, político, social y cultural en los países de origen, tránsito, destino y evitar que sigan las oleadas de migrantes. Aplaudo este tipo de cooperación trilateral, regional y multilateral por el interés que muestra la comunidad internacional y México para dar solución a un problema común auspiciado por Naciones Unidas. No así el hecho de que no es vinculante jurídicamente para los países que lo firmaron, es decir, no están obligados legalmente a cumplir con lo acordado, por lo que quedaría en tela de juicio su efectividad, toda vez que involucra a 260 millones de personas, uno de cada 30 seres humanos. Pero realmente, ¿cuáles son las causas de la migración? ¿Por qué la gente decide salir de su país de origen para ir a otros? Centroamérica ha sido a lo largo de la historia una región con tradición migratoria interregional. El desplazamiento de familias completas desde Guatemala hacia México para trabajar, era anteriormente para trabajar en el campo, a fin de cultivar caña, azúcar, café, ¿no? De manera temporal. Pero esa situación, señores, se sigue viviendo en México desde el siglo XIX. Los conflictos armados que se vivieron en Centroamérica en los 70 y 80 obligaron a muchas familias a salir de sus países de origen. Recordemos las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Otro factor importante son los desastres naturales. Recuerdan ustedes el huracán Mitch, ¿no? El peor huracán que han vivido los centroamericanos. Para el 2000, los desplazamientos de los migrantes son ocasionados por la inseguridad que se genera en sus países de origen, llevados a cabo por bandas delictivas como Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, quienes ponen como requisito para ingresar a este grupo: 1,
matar a un familiar. Y 2, tener muchas mujeres. Si después de la tercera advertencia no haces nada, te matan. Últimamente los flujos migratorios desde Centroamérica a Estados Unidos no corresponden únicamente a los centroamericanos, sino que ahora hay una migración transcontinental proveniente de China, Tíbet, India, Egipto, Nepal y Sudáfrica. Entre las diferentes causas de la migración están altos índices de pobreza que existen en los países de origen, desastres naturales ocasionados por el cambio climático y el efecto invernadero, trabajar y ganar dinero, la inseguridad, altos índices de violencia. ¿Cómo está la migración en el mundo? De acuerdo con los datos registrados por la Organización de Naciones Unidas en 2017, había 257.7 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 124.6 millones son mujeres y 133.1 millones son hombres. De ellos, 56% tienen entre 20 y 49 años de edad, o sea que están en una edad económicamente activa. El volumen de migrantes internacionales en 2017 respecto al 2000 creció en 85 millones, lo que representa un incremento de casi 50% en un periodo de 17 años. Los destinos preferidos para la migración son algunos países europeos, Estados Unidos y Canadá. La India es el país con más emigrantes en el mundo. En 2017 se contabilizaban 16.6 millones. Les siguen en orden de importancia México con 13 millones, Rusia con 10.6 millones, China con 10 millones. En 2017, casi 50 millones de inmigrantes residían en Estados Unidos, es decir, la quinta parte del total, manteniéndose como el principal país receptor de migrantes en el mundo. Según los datos registrados en el Anuario de Migración y Remesas de 2018, que pueden consultar ustedes en internet, en 2017 había 12.9 millones de migrantes mexicanos en el mundo, de los cuales el 98% se encontraba en Estados Unidos. La migración mexicana a Estados Unidos sin documentos disminuyó de 7 millones que se tienen registrados en 2007 a 5.6 millones registrados en 2016. Respecto a los mexicanos de segunda y tercera generación, en Estados Unidos había 25.3 millones en 2017. Los migrantes mexicanos se emplean en Estados Unidos en diferentes sectores de la economía, como son: en la construcción hay un registro de 19.7%, la hostelería y esparcimiento registra un 14.1%, y en los servicios profesionales y administrativos hay un registro de 13.6%. El 97.8% de todos los migrantes mexicanos en el mundo residen en Estados Unidos. Otros destinos de importancia para la migración mexicana, como ya lo había dicho, son Canadá y Europa. De manera específica, España. Según las estimaciones del Pew Research Center, en 2016, la población mexicana sin documentos en Estados Unidos representó el 51% del total de quienes radican en ese país en esa condición, disminuyendo y manteniéndose estable en los últimos años. Asimismo, se ha incrementado la migración sin documentos desde otras regiones como son Centroamérica. 7 de cada 10 migrantes mexicanos no tienen ciudadanía estadounidense, siendo el porcentaje menor entre la población de 65 años y más. En 2017, Guatemala fue el país que registró con más menores no acompañados,
14.827 y unidades familiares 24.657 aprehendidos en Estados Unidos, seguido por El Salvador y por Honduras. En 2014, Honduras fue el país con más detenciones en ambos grupos. Ahora bien, un factor fundamental de lo que podemos decir que la migración nos ayuda muchísimo es el envío de remesas. Las remesas contribuyen a mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población. Han beneficiado a un gran número de personas y familias. La importancia que tienen las remesas se puede observar en las economías regionales y locales que tienen tradición migratoria. Se estima que a nivel global en 2018 alcanzaron los 616.000 millones de dólares y en 2019 hay una estimación que podría aumentar a un 4% y llegar a 640.000 millones de dólares. De acuerdo con el Banco Mundial, el corredor Estados Unidos-México es el primero en remesas en el mundo, con cerca de 28.000 millones de dólares en 2016. El cuarto país que recibe más remesas es México, con 5.1% del total mundial, superado solo por India, que recibe 65.000 millones de dólares, China 63.000 millones de dólares y Filipinas 33.000 millones de dólares. En 2017 ingresaron a México 28.771 millones de dólares, rompiendo por segundo año consecutivo su máximo histórico, con un monto promedio por envío de 307.8 dólares y más de 93 millones de transacciones. Los estados de la República Mexicana que concentran la mitad de las remesas en México en 2017 fueron Michoacán, con 2.915 millones de dólares, Jalisco, con 2.797, Guanajuato, con 2.559, Estado de México, con 1.680, Puebla, con 1.558, Oaxaca y Guerrero. En 2017, del total de la fuerza laboral en Estados Unidos, los mexicanos y centroamericanos tienen la más baja cobertura médica, 66% y 68% respectivamente. Uno de cada dos migrantes mexicanos y centroamericanos repatriados enfrentó algún riesgo en su cruce hacia Estados Unidos en 2017. Ahora bien, las condiciones climáticas y la falta de alimento y agua son los principales peligros que enfrentan los migrantes al cruzar por tierra hacia Estados Unidos. La línea divisoria que separa México de Guatemala y Belice tiene una extensión territorial de 1.113 kilómetros, convirtiéndose la frontera sur de México en una frontera con gran concentración de inmigrantes y es menos vigilada que la frontera norte. México es un país de tránsito de migrantes, sirve de puente para el ingreso de personas procedentes de Centro y Sudamérica que van hacia Estados Unidos y Canadá y reciben, o bien van hacia Estados Unidos y Canadá, o bien deciden quedarse en México. De los 32 estados que conforman la República Mexicana, Chiapas y Oaxaca son los que reciben un mayor número de inmigrantes y le sigue Veracruz. La movilidad de personas desde los países centroamericanos hasta Estados Unidos es un fenómeno que ha recobrado importancia en los últimos años. Las causas de la migración, como ya lo había señalado anteriormente, de una migración irregular o sin documentos son inseguridad, violencia, pobreza y cuestiones laborales, económicas también. Este tránsito de personas se da en un momento en que la inseguridad se ha incrementado a lo largo de nuestras fronteras, específicamente frente a migrantes, quienes deben sobrevivir a las amenazas, extorsiones, asaltos, secuestros, violación a sus derechos humanos y a la inseguridad que se presenta en la ruta por la que transitan.
En el primer trimestre de 2018, Guatemala reporta el mayor crecimiento en el número de nacionales retornados, con un incremento de 48%, mientras que Honduras reporta un aumento del 29%. El Salvador, por el contrario, observa una disminución del 38%. Ustedes recordarán que en 2018 hubo una caravana de refugiados que inicia en Honduras el 26 de marzo y que estaba conformada por más o menos 2,000 personas. Cruzan la frontera entre Guatemala y México y, según los medios, llegaron a la frontera con Tijuana alrededor de 300 o 400 personas. En el ¿no? En el camino se iban agregando personas que provenían de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua y Guatemala. Las rutas tradicionales de los migrantes indocumentados se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahora se desplazan por rutas y zonas aisladas en su intento por no ser detectados por las autoridades. Y hay 13 nuevos corredores que están identificados. Voy a mencionar además algunos, no todos. Son Topolobampo, Chihuahua, Ojinaga, Topolobampo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Manzanillo, Gómez Palacios, Monterrey, entre otros. Pero ya hablamos de migración, ya hablamos de emigración, de remesas, de los factores que causan la migración. Pero hay un tema sumamente importante. No hemos hablado de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Alguien me puede decir, por favor? Son los derechos que tienes por el simple hecho de vivir, por el simple hecho de estar vivo. Es el derecho a tener una educación, una vivienda donde vivir, todo ese tipo de derechos que debes tener, como alimentación. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Que permitan tu desarrollo como individuo, ¿no? Y que deben de ser totalmente independientes de tu condición social, de tu preferencia sexual, de género, Ok, allá atrás. Y que finalmente tienen que preservar la dignidad humana y el desarrollo de las personas y de las sociedades. Sí, muy bien. Antonio. Son aquellos principios universales que las personas tienen que los individuos tienen por el simple hecho de ser personas y que deben de ser reconocidos y aunque no sean reconocidos deben de ser respetados. Ok, ahí atrás. Es un derecho, por lo marca el artículo primero, ¿no? Es un derecho universal que también como el Código Civil, que desde el hecho de que somos concebidos ya se nos brinda toda la protección de las leyes, ¿no? Y de todo lo que emana de ellas. ¿Sí? Por favor. Que esos derechos que comentas son inherentes al ser humano, donde vaya, donde esté, o sea, no se le puede privar de esos derechos. Corresponden a todos por igual. ¿Alguien más? Allá. Son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Poseen más allá de la voluntad consciente de su existencia y se materializan en la convivencia social y en el contexto de la organización político-jurídica que es el Estado. Ok. Aquí. Prerrogativas inherentes por el simple hecho de ser humano y preservar la dignidad del pensamiento. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues, a ver. No tienen delimitación territorial. No tienen una delimitación territorial. Claro. Son inherentes a las personas sin importar la nacionalidad. No importa en qué parte no corresponden a un territorio específico, sino al individuo como tal. Muy bien. Oigan, me sorprendieron, me estudiaron. Pues exactamente, como lo han comentado aquí varios de ustedes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos.
Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Y esa es la definición que nos da la Organización de Naciones Unidas. Y como ya varios de ustedes lo señalaron aquí. Como podemos observar, esta definición incluye dos elementos fundamentales para la existencia misma de los derechos humanos en el mundo, que es el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Recordemos, y se los he dicho en clase algunas veces, bueno, quienes han sido mis alumnos, que sin vida no hay derechos, y sin derechos, el derecho como tal no existe, y en consecuencia no habría abogados, y tampoco existiría la facultad de derecho. Tan simple como eso, ¿no? Ahora, si tienes vida y no tienes derechos, entonces no tienes libertad para poder gozar de ellos y exigir su cumplimiento. En el portal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, dice: los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas, algo porque ahí dijo, son prerrogativas, ¿no? Sustentadas en la dignidad humana, por ahí atrás habló usted de la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, en los tratados internacionales y en las leyes. El reconocimiento, la protección y la correcta aplicación de los derechos humanos son un elemento indispensable para la existencia misma del Estado y de la democracia. Sin individuos no hay derechos, y sin derechos no hay Estado, señores. Los derechos humanos son indispensables para dar legitimidad al Estado de Derecho, a reconocer también los derechos sociales del individuo. Recordemos lo señalado en la Proclamación de Teherán, en donde se establece que sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, resulta imposible la realización de los derechos civiles y políticos. Finalmente, los derechos humanos son los derechos que todos los seres humanos deben conocer, exigir y cumplir. La defensa de los derechos humanos no tiene límites ni fronteras, porque son el motor que da vida a la paz mundial. La paz no solo significa ausencia de guerra, no violencia, el ahimsa de Gandhi. La paz significa el respeto a los valores y al derecho ajeno. Significa ser tolerantes con los demás, no discriminar, amar los unos a los otros, independientemente del estatus migratorio que se tenga. Paz para el desarrollo de tu pueblo, para derrumbar las fronteras no geográficas, sino aquellas fronteras que existen al interior de cada persona, a fin de tratar igual a los iguales. Recordemos que los migrantes, antes que ser migrantes, son seres humanos que tienen derechos y que estamos viviendo en una tierra tan ancha y tan grande como la esperanza de los niños, de las mujeres y de los hombres, en donde todavía por mi raza hablar el espíritu. Gracias.